Buenas tardes, hermanas. Vamos a abrir nuestra Biblia en el Salmo número 79. Bueno, también los hermanos que nos vean, ¿verdad? Hermanas, hermanos. Vamos a iniciar nuestro estudio de la Sociedad Femenil Eunice, que no solamente es para mujeres, para toda la iglesia, quien guste verlo. No es especialmente para las mujeres, para toda la iglesia, pero estamos en el tiempo de la Sociedad Femenil Eunice de la iglesia Getsemaní de Coyoacán. Y vamos a leer el Salmo 79. Dice el Salmo número 79, le voy a dar lectura a los 13 versículos. Dice la palabra: Oh Dios, vinieron las naciones a tu heredad, han profanado tu santo templo, redujeron a Jerusalén a escombros, dieron los cuerpos de tus siervos por comida a las aves de los cielos, la carne de tus santos a las bestias de la tierra. Derramaron su sangre como agua en los alrededores de Jerusalén, y no hubo quien los enterrase. Somos afrentados de nuestros vecinos, enardecidos y burlados de los que están en nuestros alrededores. ¿Hasta cuándo, oh Jehová? ¿Estarás airado para siempre? ¿Arderá como fuego tu celo? Derrama tu ira sobre las naciones que no te conocen y sobre los reinos que no invocan tu nombre, porque han consumido a Jacob y su morada han asolado. No recuerdes contra nosotros las iniquidades de nuestros antepasados. Vengan pronto tus misericordias a encontrarnos, porque estamos muy abatidos. Ayúdanos, oh Dios, de nuestra salvación, por la gloria de tu nombre, y líbranos y perdona nuestros pecados por amor de tu nombre. Porque dirán las gentes: ¿dónde está su Dios? Sea notoria en las gentes delante de nuestros ojos la venganza de la sangre de tus siervos que fue derramada. Llegue delante de ti el gemido de los presos, conforme a la grandeza de tu brazo, persevera a los sentenciados a muerte, y devuelve a nuestros vecinos en su seno 7 tantos de su infamia con que te han deshonrado, oh Jehová. Y nosotros, pueblo tuyo y ovejas de tu prado, te alabaremos para siempre, de generación en generación, cantaremos tus alabanzas. Amén. Señor, te pedimos por tu palabra. Te pedimos que la bendigas a nuestra vida, Señor, y que nos des también la oportunidad de ver lo que tú hablas para nosotros. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, Salmo número 79 también es un salmo de Asaf. Hemos estado hablando mucho de este señor, de Asaf, de la forma en cómo él escribía los salmos, por qué los escribía, la situación en la cual se encontraban lejos de Jerusalén, exiliados en un imperio que era muy terrible. Y sin embargo este hombre Asaf pues se dedica, ¿verdad?, a escribir al Señor. Algunas veces hay reclamos a Dios, en otras hay oraciones a Dios, en otras hay maldiciones a los enemigos de Dios, no a Dios, claro, y se conocen como como salmos imprecatorios, ¿verdad? Bueno, este salmo, el Salmo 79, es un salmo imprecatorio, es un salmo de maldición. O sea, de maldición a los enemigos de Dios. Pide el salmista, le dice a Dios: Señor, ¿cuándo terminarás con tus enemigos? Maldice a los enemigos, etcétera, etcétera. Y hay más salmos, ¿verdad?, que se conocen así como salmos imprecatorios. La palabra imprecatorio quiere decir maldición, es un sinónimo de maldición. Bueno, el Salmo 79, Asaf, que es quien lo escribe, pues pide misericordia, una misericordia divina. El pueblo está lamentando, ¿verdad?, la ruina de Jerusalén. Ese es el contexto del Salmo 79. Hay ruinas en Jerusalén. Seguramente podemos pensar que el Salmo se originó en la destrucción de Jerusalén, no solamente del templo, sino de todo Jerusalén, en el año 587 antes de Cristo aproximadamente. Después de la destrucción de Jerusalén en este año, en el 587 a.C., muchos siglos pasaron, 5 siglos pasaron con el templo destruido. Jerusalén ya estaba reedificada, las ruinas, las murallas por Nehemías y el templo por Esdras, pero solamente una parte del templo, es decir, el templo estaba feíto. Lo habían construido, pero de una forma improvisada, ¿verdad?, cuando Esdras regresó, y estuvo así mucho tiempo. Estoy hablando de esto
después de este salmo, después de la destrucción que fue en el año 600 más o menos antes de Cristo, o 587, el templo se mantuvo casi en ruinas, ¿verdad? No en ruinas completas, pero feo, mal construido. Es ya en el año 40, aproximadamente 40 antes de Cristo, que el rey Herodes, este hombre terrible, fue quien construye nuevamente el templo, una réplica del templo de Salomón. No igual, el templo de Salomón era increíblemente hermoso, ¿verdad? Y el templo que construye Herodes trata de imitar la grandeza de Salomón a una escala, vamos a llamarlo así, a escala, ¿verdad? Más pequeño. Y entonces él construye el templo más o menos en el año 40, que después, en el año 70, después de Cristo, es decir, Herodes construye el templo en el 40 antes de Cristo. En el 70 después de Cristo, los romanos llegan con un general llamado Tito y entra a Jerusalén y destruye completamente el templo de Jerusalén en el año 70. Y de ahí hasta la fecha, pues ya no se ha vuelto a construir el templo. Más de 2000 años el templo de Jerusalén ha estado destruido por los romanos y esta ha sido la historia del templo, ¿verdad? Bueno, regresamos, ¿verdad?, hacia el Salmo número 79. La destrucción de Jerusalén representa un problema teológico para Asaf. Vuelvo a repetir, la destrucción de Jerusalén, incluido el templo, representa un problema teológico para Asaf y quizá para muchos más. El problema teológico que está presentado en el Salmo 79 es cómo puede el pueblo de Dios enfrentar tal desastre cuando parece que Dios está ausente. ¿Cómo? O sea, ¿de qué manera el cristiano puede enfrentar esta destrucción? ¿Cómo puede enfrentar este desastre cuando parece que Dios está ausente? Y si lo vemos así, humanamente esto lo podríamos pensar bien. Bueno, sí es cierto. O sea, Dios ha permitido que todo su pueblo, que todo un pueblo, todo un país, lo tomen como esclavo y se lo lleven a otro lugar, a trabajar como esclavos. No hay descanso o hay poco descanso, no tienen ningún salario, no está permitido que su religión la pongan en práctica, tratan que su idioma se pierda porque los mezclan con diferentes culturas que tienen otros idiomas, otras religiones, otras costumbres. La intención de los imperios antiguos con los pueblos conquistados era precisamente eso, destruir su cultura en general, destruir su política, destruir su religión, destruir su lenguaje, y era juntándolo con otras naciones. Entonces en una aldea había gente de muchas naciones, muchos idiomas, muchas religiones, muchas culturas, y era eso precisamente la intención, confundir sus culturas, sus tradiciones, para que se perdieran completamente, ¿verdad? Esa era la intención, borrarlos del mapa a todos los pueblos conquistados, para que los imperios fuertes prevalecieran por siempre, ¿verdad? Y entonces, viendo esta destrucción, el pueblo de Jerusalén, el salmista, tiene un problema teológico, dice, bueno, ¿cómo es posible? Sí, somos responsables porque hemos pecado, está bien. Bueno, o sea, no saben que pequen, ¿verdad? Pero son responsables ellos como personas porque han pecado. Pero hasta el Santo Templo, la morada de Dios, ya que para los judíos el Templo de Jerusalén era sumamente especial. Era la morada de Dios. Entonces, muchos pueden aceptar, ¿verdad?, que Dios castigue a su pueblo rebelde. O sea, eso se entiende. Dios castiga a un pueblo rebelde. Pero cuando aún el santo templo de Dios está destruido, les parece que Dios ha dejado de cumplir sus promesas. Ese es el problema teológico, que aparentemente es un problema, ¿verdad? Nosotros, como ya estamos más adelantados que Asaf no tenía el Nuevo Testamento, no sabía de los Evangelios, no sabía de las cartas de Pablo, no sabía de Apocalipsis. Nosotros sí lo conocemos y para nosotros no representa un problema. Para Asaf sí, para la gente del tiempo de Asaf definitivamente era un super problema teológico. ¿Cómo es posible? Sí,
Dios, castíganos a nosotros como personas, lo merecemos, somos pecadores, y el Salmo lo dice, ¿verdad? Asaf reconoce sus pecados, pero ¿por qué el santo templo, Señor? ¿Por qué tu morada? ¿Permites que tu morada sea destruida? Ese es un aparente problema teológico. Te repito, para otros sabemos que no hay problema, porque Dios es soberano y ya tenemos toda la revelación. Este hombre, Asaf, no tenía toda la revelación completa. Eso marca mucha diferencia, hermanos, mucha diferencia. Estos hombres, David, Moisés, José, los profetas, escriben desde una perspectiva que ellos tienen, pero es una perspectiva incompleta. Es como usted ha ido a algún cerro, ¿verdad? A alguna montaña seguramente. Y cuando vamos a algún cerro y llegamos a una parte baja, no podemos ver lo que está arriba, las puntas de las demás montañas o las puntas de los demás cerros. No lo podemos ver porque estamos abajo y únicamente lo que vemos es el primer cerro o la primera montañita o la primera arista o lo que se vea. Y nada más vemos eso. Así estaban los profetas del Antiguo Testamento, solamente alcanzaban a ver una parte. Nosotros estamos como si ya estuviéramos hasta arriba de lo más alto y podemos ver todas las cordilleras a nuestro alrededor, todas las puntas de las montañas. Así estamos nosotros. Y por eso es que para nosotros no representa un problema teológico. Para ellos sí, los del Antiguo Testamento. Bueno, a pesar de esto, ¿verdad? De que el salmista ve un problema teológico, el salmista no va por el camino más fácil, no va por el camino más fácil. ¿Cuál es el camino más fácil? Abandonar la fe. Eso es lo más fácil, abandonar la fe. Eso es lo que Asaf pudo haber hecho. Quizá muchos hombres del tiempo de Asaf lo hicieron, no lo sabemos. Seguramente sí, pues somos seres humanos. Entonces, ante una situación de estas, en donde vemos que Dios ya no está presente, ¿cuál es el resultado? Me voy de la iglesia, abandono mi fe. Ya me voy de Getsemaní, ya no voy ni con los pentecostales, ni con los bautistas, con nadie, porque tengo un problema teológico. Digo, esto es muy difícil que pase en nuestros días, ¿verdad? Pasa, obviamente, con los que no estudian la palabra, claro, ¿verdad? O sea, con los que no tienen todas las perspectivas y no tienen la visión de estar hasta arriba de la cordillera y poder ver todo lo que dice la Biblia. Los que están así en medio, abajo, pues no, aún hoy en día tienen problemas teológicos porque no creen todas las promesas, no han leído todas las promesas de la Biblia, no saben lo que Dios dice en su palabra, lo que ya dijo, pues, para evitar este tipo de problemas teológicos, ¿verdad? Así que el salmista, a pesar que está en un problema teológico, ya lo dijimos, no abandona su fe, no va por el camino más fácil. No, él no hace eso, sino lo que él hace, él clama a Dios, clama al Señor apelando a su misericordia. Y eso es importante, clamar a Dios apelando a su misericordia. Clamar y decir, Señor, tú eres misericordioso. Tú no eres un hombre como nosotros, Señor. Nosotros somos traidores, mentirosos, fallamos, todo. Tú no, Señor. Y cuando el salmista apela a su misericordia, pues él se siente sumamente tranquilo, ¿verdad? De estar descansando en las promesas que Dios ha dado para su iglesia. Así que en los primeros 4 versículos, vamos a empezar con los versículos, fue nada más una introducción del Salmo. Los primeros 4 versículos vemos destrucción. Dice, oh Dios, vinieron las naciones a tu heredad, han profanado tu santo templo, redujeron a Jerusalén a escombros, dieron los cuerpos de tus siervos por comida a las aves de los cielos, la carne de tus manos a las bestias de la tierra, derramaron su sangre como agua en los alrededores de Jerusalén, y no hubo quien los enterrase. Perdón, somos afrentados de nuestros vecinos, encarnecidos y burlados de los que están en nuestros alrededores. Así que en los versículos del 1 al 4 encontramos destrucción, ¿verdad? Los enemigos de la iglesia de Israel han hecho un daño muy terrible, profanaron el templo. Para los judíos profanar el templo era algo terrible, ¿verdad? Terrible, terrible. Así que los siervos de Dios han muerto y sus cuerpos no fueron enterrados, dice el versículo 3. Derramaron su sangre como agua en los alrededores de Jerusalén y no hubo quien los enterrase.
Esto para los judíos, para la cultura judía, era sumamente un oprobio, ¿verdad? Una vergüenza pública. Era sí, una vergüenza grande, ¿verdad? El que un cuerpo no fuera enterrado. Tenían que ser enterrados los cuerpos de aquellos que morían, obviamente, ¿verdad? Así que el salmista está mostrando su sufrimiento, el dolor que tiene en su vida, ¿verdad? Y esto entonces nos enseña, ¿verdad?, que los santos de Dios, que los santos del Señor deben estar siempre confiados, ¿verdad?, en la misericordia que Dios tiene para con nosotros. Así que los asuntos del Señor, la obediencia o la desobediencia, son asuntos de vida o de muerte. Así que el castigo de Dios es una realidad, no es un mito, sino es una realidad. El castigo del Señor lo vemos en el Salmo número 79, ¿verdad? De los versículos 5 al 7 vemos precisamente por qué es llamado un salmo imprecatorio, porque es llamado un salmo de maldición. Dijimos que la palabra imprecatorio quiere decir maldición, ¿verdad? Entonces, de los versículos 5 al 7, dice el salmista: ¿Hasta cuándo, oh Jehová, estarás airado para siempre? ¿Arderá como fuego tu celo? Derrama tu ira sobre las naciones que no te conocen. Esa es la maldición que el salmista dice. Esa es la imprecación. Derrama tu ira sobre las naciones que no te conocen y sobre los reinos que no invocan tu nombre, porque han consumido a Jacob y su morada han asolado. Así que la pregunta del versículo 5 indica que el salmista reconoce esta destrucción como una consecuencia del castigo de Dios. Dice el versículo 5: ¿Hasta cuándo, Jehová, estarás airado para siempre? ¿Arderá como fuego tu celo? El salmista sabe, ¿verdad?, que la destrucción de Jerusalén es por consecuencia del pecado de Israel, de todo el pueblo. Y en base a esa desobediencia que tuvo Israel, pues el Señor permitió la destrucción por parte del enemigo. Así que, aunque Dios permitió tal destrucción, porque Dios la permitió, no era su voluntad, claro que no era su voluntad, pero lo permite. Mire, hermano, todo lo que pasa en este mundo, todo, absolutamente todo lo que pasa, es porque Dios lo permite. Si usted y yo estamos aquí en este lugar, es porque Dios lo permite. Sí, así es. O sea, a veces pasan cosas que no es la voluntad de Dios. O sea, Dios no quiere que pase eso, pero el ser humano somos tercos, aferrados, obstinados, y Dios dice, bueno, permite, no es mi voluntad, pero permito que pase, por tal o cual situación. No sabemos por qué, pero Dios permite todo. Y si Dios lo permite, es con un objetivo. Aquí el Señor está permitiendo, ¿verdad? Está permitiendo la destrucción de Jerusalén. Está permitiendo la destrucción de su santo templo, de su morada. Y todo esto es por consecuencia, ¿verdad?, de la desobediencia de Israel. Y ya lo dijimos, aunque Dios permitió tal destrucción, los gentiles que hicieron esa destrucción merecen castigo. O sea, aunque no sea la voluntad del Señor, pero Dios lo permite, eso no quiere decir eso que los que cometemos infracciones no tengamos consecuencias. Claro que sí, aunque Dios lo permita. O sea, es delicado, ¿verdad? No es, sí, ya me salí con la mía. No. Si no es la voluntad de Dios, aunque Dios lo permita, pero va a haber una represión por parte del Señor. Si es una cosa indebida, va a haber una represión, va a haber una consecuencia. Aquí estamos viendo, ¿verdad?, el efecto de ella. Bueno, ya dijimos, ¿verdad?, que no es el único salmo, hay otros salmos. El Salmo 109, por ejemplo, también es un salmo imprecatorio, en donde los salmistas piden que Dios haga justicia. El pueblo le pide al Señor: Señor, tuvimos la culpa, etcétera, pecamos en contra de ti, Señor, pero ellos son paganos, ellos hicieron mal.
Destrúyelo, Señor. Y bueno, el Señor obra, ¿verdad? O sea, lo que pide el salmista es que se haga justicia. No como los que están clamando en el capítulo 6 de Apocalipsis, que ve Juan y dice que Juan vio las almas de los decapitados por el Evangelio, y los decapitados por el Evangelio, los mártires, dicen: ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo vengarás nuestra sangre? Y no es una venganza personal, ¿verdad? Ya lo comentamos en el estudio de Apocalipsis, lo hemos comentado, que no es una venganza personal. O sea, no está diciendo: Señor, sí, quiero ver cómo sufre porque me hizo daño. No está diciendo eso, sino que le dicen: ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo vas a vindicar tu nombre? ¿Vas a emblanquecer, a defender tu nombre, Señor, que ha sido manchado por los paganos? Esa es la frase: ¿hasta cuándo, verdad? Y entonces aquí es exactamente lo mismo, ¿verdad? El salmista pide que Dios haga justicia. Señor, haz justicia. Que siempre se haga tu voluntad, Señor. O sea, que no se haga la nuestra y aunque tú lo permitas, no, Señor. Que se haga tu voluntad. Aunque no nos guste, pero que sea tu voluntad siempre. Eso es lo que decía Moisés, ¿verdad? Moisés, cuando el Señor lo llamó, andaba pastando sus ovejitas ahí con su suegro, estaba contento ya Moisés, ¿verdad? Se había escapado de Egipto, estuvo 40 años en Egipto, viviendo en el palacio, etcétera, y después se escapa porque mata a un egipcio, ¿verdad? Porque quiere hacer justicia. Está maltratando a un hebreo, lo mata y huye, ¿verdad? Espantado. Y se va 40 años allá por el desierto y conoce a una mujer, se casa con ella, vive en la casa de su suegro le da su ganado y ya tiene 40 años ahí, tiene hijos, su esposa, muy tranquilo Moisés, ya no tiene nada que ver con los asuntos de la iglesia, nada, está lejos de su pueblo y el Señor lo llama entonces y le dice: oye, quiero que vayas a Egipto y saca a mi pueblo de la esclavitud. Y Moisés, después de hablar con él, etcétera, le dice: está bien, Señor, yo voy a donde tú me indiques, yo voy, pero ve conmigo. Si no vas conmigo, Señor, no me envíes, por favor. No me mandes, no me tomes en cuenta. Pero si tú me mandas, a donde sea, Señor. Así vaya a la boca del lobo. Si vas conmigo, no tengo temor. Y eso es lo que el salmista, ¿verdad?, habla y conoce, ¿verdad?, que la presencia de Dios es sumamente importante. Por eso en los versículos del 8 al 12 encontramos estas súplicas por parte del salmista, ¿verdad? Dice en los versículos del 8 al 12: no recuerdes contra nosotros las iniquidades de nuestros antepasados, vengan pronto tus misericordias a encontrarnos, porque estamos muy abatidos. Ayúdanos, oh Dios de nuestra salvación, por la gloria de tu nombre, y líbranos y perdona nuestros pecados por amor de tu nombre. Porque dirán las gentes: ¿dónde está su Dios? Sea notoria en las gentes delante de nuestros ojos la venganza de la sangre de tus siervos que fue derramada. Llegue delante de ti el gemido de los presos, conforme a la grandeza de tu brazo, preserva a los sentenciados a muerte y devuelve a nuestros vecinos en su seno 7 tantos de su infamia con que te han deshonrado, oh Jehová. Así que el pueblo en boca de Asaf, del salmista, le levanta súplicas al Señor, ¿verdad? Y el salmista entonces reconoce que la destrucción vino por parte del pueblo que ha pecado. Y ahora entonces él, reconociendo el aspecto del juicio, el pueblo apela a la misericordia de Dios. Los hijos de Dios siempre pueden apelar a su misericordia porque son hijos de Dios. En el versículo 9 el pueblo también reconoce sus propios pecados. Dice: ayúdanos, oh Dios de nuestra salvación, por la gloria de tu nombre, y líbranos y perdona nuestros pecados por amor de tu nombre. Entonces el salmista está reconociendo sus pecados personales. No es un santo en el sentido que ya no comete ni un solo pecado, no es un ángel del cielo, no, es un hombre pecador, redimido por el Señor. Por eso él reconoce los pecados en el versículo 9, sus pecados personales. Así que no solamente es culpa de los padres, de sus antepasados, dice: nosotros también hemos pecado, nosotros hemos fallado, Señor, a tu palabra. Así que el pueblo
pide el perdón de estos pecados, todo el pueblo pide el perdón de los pecados y apelan a la gloria y honor de Dios, de Dios mismo. Están apelando, ¿verdad?, a la gloria y al honor que Dios tiene, apelan a ello, al honor y a la gloria. Así que el salmista, hermanos, no ha perdido su confianza en Dios, no ha perdido la fe, ya lo dijimos. Él no se fue por el camino más fácil, sino él continúa en el camino difícil. Entró por la puerta angosta, va por el camino angosto. Es difícil caminar, pero él no se sale de ahí. Es como en el libro El progreso del peregrino, usted ya lo leyó. Va peregrino caminando, tiene que llegar a la ciudad celestial. Va caminando porque va a un camino difícil y de repente se encuentra un hombre sentado en una banca y le dice: ¿para dónde vas, peregrino? ¿A dónde vas, peregrino? Voy a la ciudad celestial, tengo que llegar porque salí de la ciudad de destrucción y quiero llegar a la ciudad celestial. Pero ¿por dónde vas? Por este camino es muy difícil. Y sí, es muy difícil. Yo, mira, te ofrezco un camino más fácil. Y se lo lleva. Y Cristiano ahí va de tonto, ¿verdad? Y sigue a este hombre. O sea, Cristiano, en el libro del progreso del peregrino, se le da el nombre de Cristiano al protagonista del libro, que es un hombre que está huyendo, ¿verdad?, de la ciudad de destrucción y va a la ciudad celestial. Y ese cristiano pues, es un reflejo de nosotros, de la vida cristiana. ¿Cómo es que nos dice la palabra? Ve por el camino angosto, ve por el camino difícil, porque ese te va a llevar al Señor. Y decimos: no, mejor nos vamos por lo más fácil. Y no, así no es la situación. Así que el salmista, ¿verdad?, está reconociendo que la destrucción vino porque el pueblo pecó. Y el pueblo, el salmista permite que el pueblo completo reconozca sus pecados, ya lo vimos en el versículo número 9. Así que no solamente es culpa de los padres, sino también del salmista. Dice: nosotros hemos pecado. Y el pueblo entonces pide el perdón de estos pecados y apelan a la gloria y al honor de Dios mismo, ¿verdad? El salmista, ya lo dijimos, bueno, por eso fue el comentario del libro del progreso del peregrino, porque el salmista no ha perdido su confianza en Dios, no la ha perdido. El salmista sabe que Dios responde al clamor de su pueblo. Él sabe, él conoce, el salmista conoce la historia de Israel, por lo menos conoce de Génesis hasta el libro de Josué. Sabe eso, ya están escritos esos libros y el salmista los ha leído, seguro los ha leído porque es un teólogo. Y conoce el salmista la misericordia del Señor, él la conoce. Y el salmista les ha hablado al pueblo de la misericordia de su Dios, y el pueblo entero ha creído al salmista cuando le habla de la misericordia de Dios y cree en el honor del Señor, en la justicia de Dios, y todo el pueblo entero clama ahora por la justicia, que Dios haga justicia para con su pueblo. Y el salmo termina, ¿verdad?, con un voto de alabanza, dice el versículo 13: y nosotros, pueblo tuyo y ovejas de tu prado, te alabaremos para siempre, de generación en generación cantaremos tus alabanzas. Fíjese cómo termina el salmo, ¿verdad? A pesar que es un salmo con problemas, donde se muestra destrucción, abatimiento, problema teológico, etcétera, el salmo termina muy interesante, ¿verdad? Termina con tintes de esperanza, y eso es bueno para la iglesia, ¿verdad? Entonces, si Dios contesta la oración de los versículos 11 y 12, que ya lo leímos, bueno, vamos a leer la oración en los versículos 11 y 12. Dice: llegue delante de ti el gemido de los presos, conforme a la grandeza de tu brazo, preserva a los sentenciados a muerte y devuelve a nuestros vecinos en su seno 7 tantos de su infamia con que te han deshonrado, oh Jehová. Es una oración imprecatoria, ¿verdad? Pero es una oración. Entonces, si Dios contesta la oración que ya leímos del versículos 11 y 12, el pueblo adorará a Dios. Y esta nota de alabanza entonces indica la confianza en que Dios ha escuchado la oración. Pueblo tuyo y ovejas de tu prado, dice el versículo 13. Y nosotros, pueblo tuyo y ovejas de tu prado.
Este es un lenguaje muy familiar para nosotros los cristianos. Esta frase, ¿verdad? Pueblo tuyo y ovejas de tu prado, se usa también en otros salmos, como en el Salmo 100, versículo 3. Y el salmista entonces no duda, ¿verdad?, la relación especial que Dios tiene con su pueblo. El salmista está viendo y está seguro de esta relación muy especial que tiene él como pueblo de Dios, con el Señor. Por eso mismo, ya lo dijimos, el salmo termina con esperanza. Y qué interesante, ¿verdad? Es un salmo que lo empezamos a leer y vemos quejas, ¿no? Desastre, muerte y el abandono de Dios, etcétera. Y el mismo hombre que está escribiendo los primeros versículos termina escribiendo el último, que es un mensaje de esperanza para él, para su pueblo, para los cristianos. Y saber que Dios tiene esta relación con su pueblo, esta íntima relación. Y esta íntima relación con su pueblo es muy interesante, ¿verdad? En la Biblia hay una palabra que se repite muchas veces, ¿verdad? Y es la palabra conocer. Por ejemplo, en Génesis dice, y Adán conoció a Eva. Ya se conocían, ¿verdad? Desde el entendimiento que tenemos, que es conocer. Yo conozco al hermano Alejandro desde hace, no sé, 6 años, ¿verdad? Más o menos. Pero no se refiere a esto, a un conocimiento de persona a persona, sino se refiere a una relación íntima. Cuando dice, y Adán conoció a Eva, o cuando Abraham conoció a Sarai, está refiriéndose a una unión sexual. Ahí en los términos de Génesis, que ya dijimos de Adán y de Abraham, con sus respectivas mujeres, se está refiriendo a eso, a una relación íntima, a una relación sexual. Bueno, la palabra nos dice que Dios conoció a su pueblo. No que Dios haya tenido una relación sexual, ¿verdad? Eso es aberrante y no tiene nada que ver. Sino Dios conoce a su pueblo como si fuera una relación íntima. Entonces el conocimiento, ¿verdad?, que tiene Dios con su pueblo, el conocimiento que tiene el pueblo con su Dios, es esta idea, ¿verdad? Y ahí es una palabra muy bonita, la palabra hebrea es la palabra yadá, se escribe así, bueno, en hebreo, como escribe el hebreo, ¿verdad? De la derecha a izquierda, pero se pronuncia yadá, con Y, yadá, acento en la segunda A. Y esta palabra yadá, o el verbo yadá, alude a esto, a un conocimiento íntimo, como si fuera una relación sexual de un esposo con una esposa. Así más o menos. Dios conoce a su pueblo. Dios tiene yadá con nosotros, tiene conocimiento, tiene esta intimidad con nosotros. Por eso el orar al Señor de una manera íntima es sumamente importante. El que tengamos un devocional propio, personal, sin nadie más, ni con mi esposa, ni con mis hijos. Bueno, ya después lo tendré, ¿verdad? Pero primero yo solito, con el Señor. En donde sea que esté, en mi cama, en mi oficina, en mi cuarto, en la cocina, en donde sea, en el coche, donde sea, pero que tenga esta yadá con el Señor. Eso es importante, esta comunión, esta unidad que hay en este verbo yadá. Es que el verbo yadá implica muchas cosas, ¿verdad? Cuando se llega a esta relación con el Señor es cuando nosotros tenemos esperanza, como el salmista lo expresa en el versículo 13. Expresa la esperanza porque sabe que tiene esta comunión con el Señor, porque sabe que tiene este contacto con el Señor muy íntimo, porque somos el pueblo de Dios. Y eso es lo que nos da esperanza, hermanos. Sea cualquier situación que se pase, la que sea, tener la esperanza siempre de saber que Dios nos tiene en esta íntima relación de pueblo suyo, pueblo escogido por el Señor, con Él mismo. Y esto no nos hace que nadie nos separe del amor de Dios, absolutamente nada. Nada ni nadie nos puede separar del amor de Dios. Pueden ocurrir muchas cosas, miles de cosas,
hasta negativas, ya lo estamos viendo en el Salmo, pero separaron del amor de Dios, nada puede ocurrir, nada, porque somos hijos suyos. Vamos a orar, hermanos, vamos a terminar nuestro estudio. Señor, te damos gracias, nuevamente gracias porque nos permites leer tu palabra, Señor, nos permites ir a ella y poder examinar, Señor, lo que tú deseas para con nosotros. Te agradecemos esta intimidad que tienes con tu pueblo, Señor. Te agradecemos que nos hayas tomado en cuenta para que tú también tengas intimidad con nosotros, Señor. Te agradecemos, Padre, por la relación que existe con tu pueblo y siempre nos has dejado estas experiencias en los salmos, en toda tu palabra, de mirar cómo es que tú aparentemente te alejas, Señor, de tu iglesia y cómo la dejas en apariencia, Señor. Eso es lo que nosotros, lo que el ser humano puede vislumbrar. Eso es lo que nosotros vemos, Señor, que a veces te miramos que como que te alejas de nuestra vida, Señor, porque nos pasan situaciones difíciles, pero la verdad es otra, Señor, es que tú estás siempre atento. Tus ojos nos miran, Señor, porque somos tu especial tesoro. Tus ojos nos cuidan, Señor, como la niña de tus ojos. Y gracias porque hay esa intimidad hacia contigo. Gracias porque nos mira, Señor, como a una esposa. Ciertamente la iglesia es la esposa del Cordero, Señor, y hay esa intimidad que debe existir en un matrimonio. Te agradecemos, Señor, porque somos afortunados de poder estar dentro de tu iglesia. Bendice a las hermanas de la Sociedad Femenil, Señor, a toda nuestra iglesia, Señor, a todos los hermanos que nos ven, pero en este tiempo de la Sociedad Femenil oramos por cada una de las hermanas, Señor, por sus necesidades personales, por sus necesidades materiales, espirituales, Señor, por las enfermedades que quizá padezcan, Señor. Las ponemos en tus manos para que tú les sigas bendiciendo a todas y cada una de ellas, a sus esposos, a sus hijos, Señor, y que siempre como familia ellos te sigan bendiciendo. En el nombre de Jesús te damos las gracias. Amén.